Bueno, pues en relación a esta invitación, he hecho una pequeña reflexión, ¿no? En esta idea del espacio saludable, ¿no? La conferencia la ha titulado Ensamblajes saludables del espacio público al privado, ¿no? Sobre todo en esta búsqueda continua, ¿no? Quizá de la arquitectura que me interesa, ¿no? De la transición o del espacio, del vacío público llevado luego como colofón al espacio privado y al espacio como de hábitat, ¿no? Donde el ser humano al final desarrolla su vida más personal, ¿no? En ese sentido, me he permitido una primera como parte de la charla, pues hacer una especie como de reflexión, ¿no? Tras 20 años de estudio, como 20 años de desarrollo profesional, pues cuál ha sido un poco mis inquietudes, ¿no? O mis referencias desde que era estudiante, ¿no? Desde aquellos años en Sevilla que coincidí con Luis Machuca en aquellas clases de procedimiento de expresión, que era todo que dibujando, de geometría descriptiva, de esta amor por la arquitectura, ¿no? En ese sentido, pues he hecho una serie como de reflexiones, referencias, como dualidades, siempre de la modestia, ¿no? De poner alguna referencia y luego pues alguna imagen de algún proyecto ya realizado en esa como concatenación como de similitudes, ¿no? Partiendo evidentemente de grandes referencias como la de Chillida, ¿no? En esta idea del vacío esculpido es como una vocación que, bueno, que siempre me ha como conmovido, me ha perseguido, ¿no? Y creo que es uno de los grandes maestros a los que todos debemos, desde el punto de vista de arquitectura. Surgen espacios, pues también que evocan, sin no cabe duda, a esta referencia de espacios producidos como la Confederación Granadina de Empresarios, ¿no? O espacios o grandes maestros como evidentemente Alberto Campo Baeza, en este edificio del Impluvium de Luz, ¿no? De Caja Granada, del banco, donde realmente la utilización de la diagonal de la luz, ¿no? Pues también tiene reverberancia o reverberación sobre espacios también que para mí me han conmovido y que constituye una suerte de construir, ¿no? Como también la Confederación de Empresarios. O referencias tan importantes como la Oyer, ¿no? En este elogio a la cabaña, ¿no? Donde pues habla un poco de esta idea de lo que es lo tectónico, lo estereotónico, también que Frampton para mí fue en mi formación muy importante en esta dualidad entre aquello que pertenece al suelo, ¿no? En continuidad como material, ¿no? Y como por trabajo a compresión, frente a aquello que es tectónico y que se coloca como de puntilla, ¿no? Como de sobrepuesto al plano del suelo, de una forma ensamblada y sobre todo con un trabajo realmente atracción, ¿no? Desde el punto de vista estructural, ¿no? Pues con esta dualidad del edificio, por ejemplo, de sindicato, la sede de sindicato en Granada, donde realmente sobre este basamento pesado de hormigón aparece una caja tectónica ligera que es la que se apoya y hace una serie como de relación de marca de espacios, ¿no? O el matemático Benoit Mandelbrot, donde a través de esta idea como de la geometría fractal introduce una nueva variante en lo que es la superficie como geométrica y hace un desarrollo pues, para una serie como de esculturas que trabajan sobre el vacío del cubo y su búsqueda fractal en la diagonal del cubo, ¿no? Produciendo esculturas de este tipo, ¿no? Son como investigaciones que siempre han estado como en paralelo a esta relación que ha estado presente, ¿no? O construcciones como el alambre, evidentemente, dentro de esta idea como de espacio masivo, ¿no? Compacto, abstracto, volumétricamente puro, ¿no? Que siempre ha sido tan atractivo y que al final también ha tenido como relación con la arquitectura popular, ¿no? A través de esta fotografía de Carlos Pérez Siquer, que han tenido también como han estado en el subconsciente para producir también obras de este tipo como es la guardería del Chaparrás, ¿no? En esta idea como volumétricamente juego con el volumen. O, por ejemplo, la celosía tan maravillosa, ¿no? de la arquitectura islámica o hispano-musulmana que tenemos en la Alhambra y que al final mezclada también con otras obras cromáticas como son las de
Stephen Hall, ¿no? En la iglesia de San Ignacio producen también como juegos volumétricos interiores que a mí me han como influido en ese subconsciente, como decía antes, en la trayectoria como de crear espacios, ¿no? O también, en este caso, la fórmula, ¿no? El principio matemático de Newton, ¿no? Donde hablaba este día de la gravedad, ¿no? Donde en estas casi fórmulas matemáticas pues se he realizado como concursos como la sede de sindicatos, perdón, de Colegio de Ingenieros de Granada, donde a partir de una cubierta pues se invertía el trabajo de la fuerza de la gravedad y se construye como la casa por el tejado, ¿no? En ese sentido. O el concurso de la sede de Masagra, en este punto como de gota de agua que cae de ese cielo, ¿no? Y que en ese punto como de rebote en el suelo, pues en ese momento como de ingravidez se congela, ¿no? Y aparece este espacio casi como bueno, imaginado, ¿no? Como imposible, ¿no? Otras referencias que evidentemente son pues las cárceles de Piranesi, ¿no? tan atractivas en estas como diagonales del espacio y como espacios con claroscuro y como luces en la diagonal, ¿no? que al final mezclado con esta idea de la geometría de Escher, ¿no? Con esta idea como de doble espacios imposibles, ¿no? Pues ha generado también como referencia en esta idea como del doble espacio que aparece en el edificio de sindicatos, un sindicato UGT y comisiones obreras que están como separados por el espacio pero unidos por la luz. En esta idea de dualidad de dos atrios que están simétricamente dibujados pero que son independientes. Todo eso ha sido como una especie como de trayectoria que a mí me ha marcado mucho y que están como latentes y que, bueno, han producido una serie como de arquitecturas que están como navegando o están como flotando en estas referencias, ¿no? Siempre importantes. Voy a contar como 4 proyectos. Sería el proyecto del Centro Infantil Municipal del Chaparral, un proyecto que surgió a través del Plan E de Zapatero cuando fue en el año 2010-2009 y que tuvo la suerte de construir porque bueno, quedó congelado con un anteproyecto anterior y que se rescató a través de este plan, ¿no? Esta idea del Chaparral, como de construir en una especie como de pedanía a la afuera de Granada tras un terremoto, ¿no? que tuvo en el año 56 Albolote, hizo que se construyera una pedanía en el año 60-70 a la afuera de Albolote para, sobre todo, empezar como a trabajar en el campo y a poder generar estos recursos agrícolas para nuevas familias, ¿no? Esta idea del centro deportivo, del centro infantil del Chaparral, se ubica en una zona como expansión donde lo que es la guardería pues coge una posición nueva frente a una trama que estaba como muy consolidada en esos inicios urbanísticos que tenía también relación con una especie como de antiguos secaderos que aparecían en esta trama como de trabajo del campo, ¿no? La arquitectura realmente, arquitectura popular, ¿no? Encalada en blanco, con una construcción casi vernacular, ¿no? De esta idea de la tapia, ¿no? Del muro de carga, y que con una arquitectura modesta este pueblo pues surgía y apoyándose en una especie como de ciertas infraestructuras de secaderos que realmente estaban como calados en esta idea del espacio como del lugar, ¿no? Esta idea como de memoria lumínica, memoria como de filtro, de luz, ¿no? Como de espacio donde el aire corre, ¿no? Donde se filtra todo lo que es la atmósfera y que era bonito como tenerla en consideración para esta nueva arquitectura que había que traer, ¿no? Sin duda, lo que hemos dicho, esta idea de la Alhambra, ¿no? De la celosía, de la luz, ¿no? Tanto la luz directa como la luz rebotada, que introduce esta visión, ¿no? Como de contraluz, añadida casi quizás a una especie como de escenografía, ¿no? La Alhambra en este proyecto tuvo mucho que ver porque es como una especie como de sucesión de espacios. Esto, curiosamente, esta imagen es de una postal
una postal que se convierte en una especie como de teatro, como de escenografía hecha a través de planos, ¿no? De sucesión de planos, que establece esta idea del mirador, por ejemplo, el mirador de Lindaraja, ¿no? Curiosamente, este mirador de Lindaraja tiene como casi como una virtud, que es el primer techo como de vidrio, como vidriado de color, realizado en Occidente, ¿no? Porque claro, estamos en Europa, ¿no? Entonces, introduce una nueva versión, esta idea como de luz rebotada en el mirador de Lindaraja a través de estos planos que, evidentemente, con la geometría de la lacería, pues introduce una serie como de nuevas vibraciones proyectadas sobre la pared, ¿no? La guardería realmente trabaja sobre esta búsqueda del color, una búsqueda abstracta, evidentemente, nueva, ¿no? Con este nuevo salto contemporáneo inevitable, ¿no? Por estar en el siglo XXI, y que establece una planta como muy clara en ese sentido de organización, con una especie como de patio cubierto orientado a una cara norte, con un jardín donde la aula se abre, y esta fachada sur, que es la que produce todo el movimiento de corredores, de espacios de juego, es donde se aparece esta idea como de apilamiento de espacios, de sección cambiante, donde el color aparece solamente en la fachada como de movilidad, y en el patio interior, donde se levanta el volumen de mayor altura. Sin embargo, en lo que son las aulas como de trabajo, aulas incluso de dormitorio de los niños, pues aparecen esta especie como de luceneros que crecen, pero luego van decreciendo cuando hay dormitorios y van como agrupándose en función de los niveles para producir esta idea como del espacio, bueno, saludable, como mixto, híbrido, donde se pueden flexible, donde se puede como unir espacios, ¿no? Esta idea de la sección cambiante, como comentábamos antes, en esta idea como del sur que recibe la luz, que es atravesada por la diagonal del espacio, que en su fachada norte se abre con una especie como de visera que conecta con el jardín, y que también de una forma interior esta visera acompaña el recorrido exterior para conectarlo con el espacio de patio techado, ¿no? Exterior cubierto, que es una de las necesidades básicas que tiene que tener una guardería, ¿no? Esta sería la otra sección al contrario, donde vemos esta idea como del pasillo, la sección del aula y la sección del espacio, en este caso ahora techado, de la zona de juego exterior cubierta. Eso repercute en esta imagen como también como masiva, ¿no? Como muy clara, muy geométricamente pura, ¿no? Donde se marcan esas dos condiciones como de sección cambiante en relación a estas fachadas, ¿no? La entrada se produce entre esos dos como volúmenes más puros o más ciegos, ¿no? Y el proyecto pues intenta como recordar esta arquitectura como más del origen de este pueblo de nueva colonización en Albrote. Se produce una ampliación en el fondo con un centro de día, se genera una nueva pieza donde se genera una nueva celosía, donde el centro de día pues, puede mirar y compartir el jardín del centro infantil, pero los chiquillos, los niños no pueden ver por quienes son observados, ¿no? Sin embargo, la fachada ya sur, ¿no? Coge esta vibración cromática donde, como he dicho antes, se superpone, ¿no? Esta idea como abstracta y continua, el propio como uso, propiamente dicho, en sección pura, y el pasillo en esta idea como de continuidad y recorrido hacia el exterior, ¿no? La pieza pues se organiza en esta idea como compositiva, y al interior pues se genera el espacio contrario, un espacio como transparente, donde el espacio como comprimido pues acompaña este recorrido exterior hacia lo que es la zona del patio cubierto exterior, ¿no? Esta idea como de jugar con los niveles, porque teníamos problemas también como de curva, de un descenso de la parcela muy acusado, ¿no? Y que el proyecto también va suavemente como intentando buscar ese acomodo topográfico a lo que es el propio espacio interior, ¿no? Hasta generar pues, secciones distintas en función
las necesidades pues, lumínicas o de juego, ¿no? Donde aparece el color, es un sitio de actividad y donde aparece como el espacio, se puede decir, neutro, ¿no? El espacio neutro donde aparece este espacio incoloro, ¿no? Este sería un detalle del lucernario, pues por curiosidad, simplemente porque es una solución muy básica. El único quizá truco que tiene es que el agua se vierte hacia el interior y que el vidrio se calza un poquito en su apoyo para poder permitir la ventilación de ese espacio que por condensación del aire podía producir, bueno, una serie como de goteras por condensación, ¿no? No tiene mucha más historia. Aparece, como decía, esos espacios incoloros donde son aulas a la derecha, como de estar, frente a la parte izquierda que se separa, y en este piso central es donde se introducen pues, todas las instalaciones que van por el techo y esa especie como de esclusa que es el baño, como el baño se sitúa en esa parte intermedia y que produce que desde dentro uno esté como el profesor esté como controlando a través de esta especie como de cabina y este grosor el propio espacio del niño, ¿no? Y como comentaba antes, estos se agrupan por niveles, los niveles de 0 años, los que están más cerca de la entrada, con esta proximidad al patio cubierto. El nivel de 1 año, los que son amarillos, pues en medio, como en este nivel 0, aparece la zona como un techo más bajo, para producir esta zona como de sala de dormir, ¿no? que se cierran con unas cortinajes que están al interior. Y la última planta, la planta de abajo, es la que también con unos vidrios pues, correderos hacen que el espacio se pueda compartimentar o unirlo con el nivel de 2 años, ¿no? En este sentido de esta idea como continua del espacio. Esta sección como cambiante pues se prolonga hacia su fachada, hacia el propio jardín, y introducimos esta idea como de recorrido público exterior que nos lleva a lo que es el patio cubierto, ¿no? Esta idea tan cromática se traslada a esta idea como de crepúsculo de la propia día, ¿no? O la noche, ¿no? Donde al final el edificio aparece también como una especie como de luciérnaga cromática que produce esa idea como de volúmenes masivos y como abstractos que se contraponen quizá a esta nueva arquitectura más reciente que ha perdido en los últimos años la esencia de esa pedanía del Chaparral, de casas blancas, encaladas, o de arquitectura como mucho más masiva, más muraria, ¿no? Y bueno, quizá esta atmósfera que realmente es sorprendente, ¿no? Cuando uno está allí, el hecho de que la luz pase por un vidrio coloreado, ¿no? O en este caso no es un butirá, ¿no? Es un vidrio que se hizo expresamente con el color en masa y realmente produce una especie como de gama cromática tan bonita que creo que no se puede contar en imágenes. Yo creo que lo ideal sería es ir allí, ¿no? Y que los niños realmente pues jugaran, corrieran, incluso disfrutaran con este espacio que realmente a día de hoy sigue funcionando, está en carga y bueno, y que la directora pues bueno, pues está contenta y ha sido un orgullo, ¿no? para el estudio que podamos estar aún disfrutando de este proyecto, ¿no? A raíz de este proyecto quizá voy a contar un par de concursos que han sido finalistas y luego contaré el edificio de viviendas del Paseo Marítimo en Málaga. Este es un concurso que se realizó hace unos años, esta idea como de búsqueda de nuevos espacios de educación, ¿no? Para nuevos espacios saludables, pero en este caso vinculado a la educación para la nueva escuela de arquitectura de Cartagena, que se abrió un concurso internacional de ideas en 2 fases y que tuvimos la suerte de pasar la fase final y realizar la propuesta con más detalle, ¿no? El proyecto surge en una especie como de campus, que donde se sitúa el proyecto de la Escuela Actual de Arquitectura de Cartagena, donde conviven con un edificio realmente muy compartimentado. Este edificio principal es el de las clases y hay una especie como de nave como dentellada, ¿no? Con dientes de sierra de principio del siglo XX, que se llama la nave de motores, pues esta es una antigua industria y que tuvo una especie como de
naves vinculadas a la ingeniería y que estaba compartimentada en 3 partes. Una parte la utilizaba la biblioteca y otras serían como talleres, y que la Escuela de Arquitectura se la conceden ceder en la universidad a la Escuela de Arquitectura para poder ampliar también este propio centro, ¿no? En ese sentido, estos son planos del estado actual, donde veis como esta idea como de compartimentación excesiva, ¿no? que tenía esta idea como de los despachos, de la propia arquitectura mucho más como de intervenir sobre un edificio con pocas posibilidades funcionales, o que ha estado muy tocado quizás por sin un plan director que hiciese espacios más contundentes. Y estos serían como el estado actual de las secciones del edificio. Como veis, en su patio interior tiene un espacio como de patio interior seccionado, donde queda una cota intermedia entre una especie como de sótano o semisótano que queda construido frente a una planta primera que tampoco está a cota respecto a ese patio que está como creado, ¿no? El lugar de este espacio es un campus, bueno, pues con un parque bastante potente, donde la biblioteca, como veis aquí, esta pieza como de nave de motores, se sitúa en este pequeño, con una pequeña altura, pero dominando el campus, el centro del campus. Y esta sería como unas fotos como del interior, donde vemos el patio interior estaba como también como violentado por una pieza nueva, una pieza que fue una ampliación a posteriori de un aulario y una especie como de pequeño salón de grados que rompía también esa vocación de un patio central. Estas eran imágenes de la nave de motores, donde el proyecto pues también es propuesta, ¿no? Se propone como zona de actuación que tiene unas cerchas como de hormigón prefabricado muy interesantes, que en nuestro caso quisimos como poner en valor y conservar. Este sería una especie como de collage, de fotomontaje, casi como de concepto abstracto, donde el proyecto, el edificio, trata como de excavar el edificio existente, introducir una especie como de graderío interior, atravesar el edificio para salir fuera, meter una pieza nueva de madera sobre el edificio existente para ampliarlo y meter una nueva elemento como una nueva biblioteca que se superpone en esta idea del aulario nuevo que hay que colocar delante de la nave de motores, con el modo también de vincular un poco esta idea pesada, se puede decir, del graderío, de lo compacto, ¿no? de lo petri, ¿no? de lo que trabaja, como hemos dicho antes, por compresión, frente a una arquitectura mucho más de ensamblaje, más de madera, más aérea, mucho más vinculado también con esta tradición posiblemente fenicia de lo que es la propia trabajo de los armaderos, ¿no? de barcos. En ese sentido, el proyecto nace de esta idea como de estado actual, donde vemos el edificio existente a la izquierda, ¿no? Donde incluso una planta elevada y esta parte como de la nave que introduce en el patio, y la nave de motores, como hemos visto antes, con una especie como de cerchas y una cubierta en diente de sierra que bueno, trabajan muy bien por iluminación, ¿no? El proyecto tiene como esta idea como de operaciones, ¿no? Primero sería, como vemos aquí, una operación como de excavación en ese patio central para poder producir un salón de actos que se situase debajo de ese patio central, una nueva pieza que se coloca encima, de tratar de demoler la planta pequeñita que tenía sobre la última planta y la pieza central que está en el patio para descarnar toda esa crujía central. Una nave nueva, que sería esta pieza como de biblioteca que se superpone con una nueva fachada, y una especie como de finger que se conecta con esta idea trasera de conectar la nueva ampliación con los talleres, se puede decir, donde la nave de motores son los talleres gráficos y de proyectos, con el edificio existente que es más tipo aulario y zona de despacho, ¿no? En ese sentido, pues funcionalmente, como he dicho antes, ¿no? Se organiza este día como excavada el salón de actos, con una especie como de plataforma que conecta con la planta elevada de los talleres de proyectos y gráficos, se rehabilita la cercha, se coloca una nueva cubierta y sobre esta fachada se añade una nueva pieza de madera, ¿no? Delicada y como muy de armazón, y sobre el edificio existente se coloca otra nueva pieza que realiza una nueva fachada y que se vuelve hacia el patio, hacia el interior, en esta idea como de sección que se vuelve hacia el propio patio, ¿no? Este sería como operaciones de demolición, como una estrategia de intervención, donde lo que es la nave edificio central se liberan todos estos cerramientos
que lo que hace es que el anillo perimetral pues, se abra al patio, se excava, se demuele la nave, la parte superior y todo lo que son las particiones interiores que estaban hechas como gruesas pero que no trabajaban y que pretendemos como liberar. Frente a esta idea como de ampliación, ¿no? Una ampliación de poder meter esta idea como de patio a un nivel, pero pieza pasante como a modo de graderío público, se puede decir esto al patio, el salón de actos, la pieza de biblioteca, y en planta, con esta idea como de liberar y poder generar una especie como de gran plaza patio de la escuela, y la pieza nueva de madera, que es la que se superpone, que se descuelga hacia el interior para producir una nueva envolvente y una nueva imagen en ese patio interior, ¿no? Esta sería como la planta de cubierta de esa operación volumétrica, donde, si os fijáis bien, este alzado aparece la nueva fachada, y aquí como esta fachada que casi coge la escala del edificio de la nave de motores. Y esta sería un poco la imagen interior de este elemento que, como aquí se explica un poco estructuralmente, pues con una viga de reparto van como cabalgando y van como dejándose caer en esta nueva fachada, que es la que comentaba antes, que se vuelve hacia el interior del patio, y que a través de esta especie como de doble graderío puedes atravesar lo que es la planta semisótano, ¿no? Bueno, aquí son para necesidades, pero aquí quizá la operación más clara es en esta planta, que sería como la planta, está representada la planta semisótano, en esta idea de auditorio enterrado, que tiene una especie como de continuidad y que atraviesa a modo de foyer el exterior para generar una nueva plaza exterior. Y en la planta baja de lo que es la nave de motores se utiliza como talleres que se pueden compartimentar y se pueden como utilizar en esa idea flexible del espacio, ¿no? Aquí vemos esta imagen también que resumen como el posicionamiento, la estrategia del proyecto, donde hemos visto la imagen interior antes opuesta, que estamos fuera, esta idea como del finger que atraviesa para poder llegar a la planta primera, para poder también acceder a esta idea como de biblioteca, y que en planta baja se libera para poder también acceder en un acceso independiente a los propios talleres como zonas como de trabajo, ¿no? Esta sería como la planta primera respecto a lo que es la sala de aulario de talleres, pero la planta baja respecto al propio edificio, como he dicho antes, por esta idea de como de unir, ¿no? en la misma cota lo que es ese patio exterior que al final queda como propio del propio centro, ¿no? Esta idea también de como de nueva arquitectura que se superpone a la anterior, pero siempre sin llegar al extremo, retranqueándose para poder permitir que esta pieza de la nave existente pudiese coexistir, y se ve un poco esta idea de nueva ampliación en la parte superior. Este sería el nuevo elemento que se superpone esta sería la planta primera, perdón, que aquí se ve como esta idea como de anillo que desciende y que libera el pasillo existente para producir esta idea de recorrido, y la biblioteca aparece como una especie como de estructura en cascada inversa, que lo que hace es generar una especie como de vacíos interiores en sección opuesta, que también atiende un poco esta línea como de distribución de las cargas en este alzado, como que se va como aligerando, ¿no? en relación a esta idea como si fuese una gran viga que va como cargándose más en esas plantas bajas, con más densidad de pilares, o de viga puente, se puede decir, frente a esta parte más alta que se va como ahuecando, ¿no? Esta sería una sección como completa del edificio, donde vemos esta idea como de plaza, patio exterior que resuelve la cota de planta baja del propio edificio, esta idea como de bajada a modo de escenario casi espontáneo de los propios estudiantes, una transición como de foyer que también sirve para hacer el foyer del auditorio, y una salida hacia otra plaza como también escenario que se regala al parque, al campus de Alfonso XIII, que está allí en el campus universitario. Y esta sería una especie como de secciones, como de fachadas, secciones por la biblioteca y casi sección última por la nave de motor, en esta idea como de superponer como esos tres estratos que tendríamos. Esta sería como una sección más en detalle de esta idea como de nueva arquitectura. Si veis, está como superpuesta, ¿no? Manteniendo la estructura existente del edificio, pues una especie como de armazón de madera al que se apoya y que después se descuelga para producir esa nueva envolvente, esa nueva piel que está rodeando ese nuevo patio, ¿no? Pilares
se dejan vistos, siempre sí, evidentemente para reforzarlos, pero la idea sobre todo es poner en valor al máximo este edificio con su estado más primigenio, ¿no? Más de estructura como lo podemos haber encontrado sin tabicar, ¿no? Y la pieza de la biblioteca, como he dicho antes, se apoya sobre una especie como de pies derechos de piedra y a través de esta especie como de estructura de vigas que van como aligerándose en función del peso, pues salva estas luces y que al interior se ahuecan con especie también con espacios como en cascada que van como ascendiendo para desde la zona como de archivo de libros que está en la planta más baja y ir subiendo hacia las zonas con más luz y que sean zonas de lectura para poder disfrutar de la visual del bosque del campo, ¿no? Y poco más, yo creo que hay algunas secciones poco explicativas de cómo el proyecto se entiende. En esa sección, con una imagen también como este de envolvente, como que también rodea la crujía existente, pero que amplía para poder generar también espacios de comunicación vertical en torno a este patio, o secciones llamadas técnicas, evidentemente, de este elemento de intervención. Las naves de motores, como comentaba antes, se piensa como compartimentada en su longitudinalidad, con esta pieza superior, que es la que atraviesa y que conecta con el pasillo, con la planta baja del edificio existente, y en sección con la vista contraria, pues se entiende como al final también estas talleres podían funcionar incluso con una especie como de altillo para trabajar, una planta baja independiente para poder incluso acceder a una zona incluso de maquetas que tenía cada taller propio, ¿no? Y aquí nos pedía una especie como de faseado de lo que es la propuesta y planteamos primero construir la biblioteca para trasladar los fondos de este edificio a de hacer la actuación sobre la nave de motores con la nueva distribución de talleres, ya que estaba la biblioteca construida, y luego ya intervenir sobre el bajo rasante para producir el salón de actos y el graderío, demoler lo que sobraba, y por último construir la pieza de madera que se superpone sobre la estructura existente. Serían un poco las 4 fases del proyecto. En relación a esta idea como de los espacios, vamos a contar el nuevo mercado de muñecas, ¿no? que recientemente hicimos en el estudio este verano pasado y que resultamos estar en el segundo premio, a punto que ha sido pues, de estar ahora construyéndolo o haciendo proyectos de ejecución, ¿no? Realmente el proyecto del mercado también trabaja sobre esta idea como de poder entender al muñecas, ¿no? Con esta idea, aunque tenga fundación romana, ¿no? De esa idea de lo que se llaman sexy, ¿no? En la época romana y sexitanos los oriundos de allí, tienen una tradición muy fuerte islámica. Pues de hecho, Abderramán I en el 711 fue el primer punto que tocó la península ibérica, cuando venía huyendo de los omeyas en Siria, en Damasco, ¿no? Pues tiene una tradición islámica muy potente, su casco histórico. Creíamos que el mercado realmente podía vivir o trasladar esta idea de zoco, de trazado como de calle, ¿no? Que se transforma al final en el propio mercado, y realmente esa era la idea fundamental de esta historia, ¿no? Yo creo que tanto la arquitectura romana, ¿no? De los mercados, en este concreto el mercado de Trajano, de Apolodoro de Damasco, ¿no? Construido en Roma. Yo creo que son como espacios potentes, espacios como contundentes, que en esta idea de secuencia de espacios está tan presente, ¿no? Yo creo en el Museo Romano evidentemente de Mérida, de Rafael Moneo, ¿no? Pero queríamos traer un híbrido entre esta imagen como más contundente frente a esta idea más orgánica o más vivida o más ruidosa o más como experiencial del mercado del zoco islámico, donde aparecían espacios exteriores porticados, espacios exteriores como cubiertos, espacios exteriores donde la actividad podía como cambiar o podía como aparecer y desaparecer. Y realmente uno de los apoyos fundamentales para este proyecto fue el zoco de Alepo. El zoco de Alepo casi es un ejemplo de arquitectura tan potente que casi entornando los ojos vemos los espacios, ¿no? Casi con esta idea como de estructura modular, ¿no? En que en función del uso esa estructura modular pues crece y decrece
tanto para compactar espacios como para generar vacíos a través de esos patios previos, ¿no? Y donde se incorpora también, no solo en la calle, esta idea como del puesto, ¿no? Sino también se incorpora espacios de transición intermedios, como son los propios patios o los espacios como de caravansar o los han, que eran los espacios donde, como aduanero, ¿no? Donde se dejaba un poco el género y después se depositaba y después se pagaba el canon y después se distribuía a estos espacios más de comercio, hasta llegar a los espacios más simbólicos, como puede ser la madraza, ¿no? Los patios en torno a esta secuencia espacial, o los patios de la propia mezquita previa a la entrada al templo, ¿no? Yo creo que este plano es pura arquitectura, ¿no? Es pura estructura, arquitectura y espacio, ¿no? Contra ejemplos parecidos, ¿no? Pero claro, al final aparecía una especie como también como de fachada, como de imagen, como de retablo, como de elemento que estaba presente desde el punto de vista como representativo para poder entrar a una especie como de penumbra, como seriado, marcado por esta idea como de modular de la luz y de lo que es el propio puesto del mercado, ¿no? De esa forma, el proyecto pues surge con una idea como de frente a una plaza, o sea, el mercado se sitúa en esta parte, pero había una plaza previa que es la plaza de Kuwait, que donde está hay una especie como de acuario enterrado, con una especie como de carpa exterior. Queríamos pues unir, ¿no? Hacer ciudad en definitiva en esa idea como de trabazón con el mercado. Decimos varios ejemplos o varias como estructuras como muy porticadas, con una especie como de patios, naves que se cruzaban, espacios que realmente se iban apilando, ¿no? Y empezamos a probar de tal forma que, bueno, intentar vincular sobre todo este espacio de la calle a una especie también de transición entre una parte de la ciudad y otra, ¿no? Esta idea como de espacios cubiertos, exteriores, espacios de paso, espacios también de sección cambiante, tan interesantes como aparece, como sabéis, en el mercado, ¿no? Y al final el proyecto empieza a coger una sección distinta, ¿no? En relación a esos espacios y también a esta idea como de coger la luz, ¿no? De la parte de arriba y empezar como a filtrarla, casi como una operación contraria a lo que hemos comentado antes de la biblioteca del concurso de la Escuela de Cartagena. Quizás aquí al revés, ¿no? Aquí lo que hacemos es que protegernos de la luz con una mayor densidad para poder salvar luces en su cubierta de mayor tamaño, ¿no? Me parece como empezamos a hacer dibujos de este tipo, donde las calles se van como conformando con esta idea como seriedad de estructura, pero quizás lo más curioso es que el mercado se sitúa en esta plaza, en este solar. Tenemos un condicionante muy importante que es que se demuele el mercado existente, pero se mantiene el vaciado del aparcamiento, con lo cual tenemos una condicionante que tenemos un muro de contención realizado, una cota de fondo de excavación que es la propia cimentación del antiguo mercado y aparcamiento, y tenemos que vincularlo a esta idea como como he dicho, de plaza, donde se sitúa aquí el acuario, y que realmente, si nos fijamos bien en la trama de Almuñécar, el mercado se sitúa en una especie como de transición entre una trama muy abigarrada, la que está arriba a la derecha, islámica, frente a una trama mucho más extensiva, que es la que se desarrolla alrededor del río que va a desembocar en el mar, ¿no? Entonces, el proyecto tiene que atender a estas dos fachadas, una fachada mucho más urbana relacionada con la plaza y una fachada mucho más doméstica que se relaciona con las callejuelas del propio centro histórico, ¿no? En ese sentido aparece esta idea como de mercado que es atravesado en una calle principal para conectarlo con la plaza de Kuwait, donde está el acuario. Y luego aparece una especie como de doble mercado transversal, con una especie como de calles que se ordenan también por puestos, como si fuese el antiguo zoco, por género, ¿no? Está el pescado, la carne y otros géneros de ultramarinos. Y se establece esta idea como volumétrica también de galerías, ¿no? Con sección cambiante de altura que introducen esa secuencia espacial y lumínica que a nosotros nos parecía que era muy importante. Este sería como una especie como de esquema de uso, donde también nos pedían una especie como de locales como de ocio, ¿no? Que son los que están en rosa, que estaban siempre vinculados a este día como de recorrido, y a la calle principal, la Avenida Europa, que es la que se relacionaba con la salida al mar
de este eje, ¿no? Y que estos puestos podían ser tanto dar al interior como dar al exterior, ¿no? Era una volumétrica como del contorno interior, sería como el vacío interior, y la idea de la cubierta, donde aparecen tanto techos que son ciegos, donde no llueve, como otros techos que son permeables, que están filtrados por la celosía, que es cambiante también en relación a la propia dirección solar, ¿no? Que van alternando. Esta sería una planta ya como de planta baja, donde se entiende mucho más como de calle principal, donde se colocan los accesos al parking, se baja un aparcamiento muy funcional y la salida de aparcamiento por otro sitio, muelle de carga, que es necesario, y una especie como de puestos que son con entradas secundarias que tienen relación con estas callejuelas que están en continuidad, ¿no?, con el mercado, con este espacio. Frente a un espacio ya mucho más contundente, donde aparece como en la calle principal del mercado, donde también pedía una especie como de puestos gourmet, a modo de esta idea como de poder degustar el propio género con la tapa esta que está ahora tan de moda, ¿no? En ese sentido, pues bueno, teníamos esta idea como de espacios como exteriores o espacios interiores, los rojos interiores y los verdes exteriores, esa idea como de jugar, porque había un tope de edificabilidad y había que mantenerlo, ¿no? Ya como más en detalle, pues vemos esta idea como de la estructura, ¿no?, que veis como muy continuada, porque realmente tenemos un aparcamiento debajo muy condicionado y que tenemos que sacar también unas plazas mínimas que pedía, que eran muchas, como que eran muchísimas, y que tenemos que respetar. Esta sería un poco la imagen de esta idea como de infraestructura. Realmente el mercado se plantea como una especie como de estructura prefabricada de hormigón blanco que va como cogiendo ese ritmo, ¿no?, como de pieza más generosa, como de portada, como hemos visto antes, para poder entrar en este como de penumbra y de juego lumínico, frente a las naves que veis aquí a la derecha, que son las naves ya centrales de las calles perpendiculares a ese propio mercado, generando también, desde el punto de vista exterior, un espacio porticado exterior que se relaciona con los locales y las tiendas. También había que ordenar una especie como de puestos de flores que lo vinculamos a este espacio más exterior de la plaza de Kuwait, ¿no? La calle trasera, como decíamos antes, este día como de sección quebrada o cambiante, donde realmente la nave aparece con el puesto, uno pues tiene esta idea como de colarse en continuidad con la traza del casco histórico, ¿no? Y aquí aparece un poco el aparcamiento, que es la modulación inevitable, que estuvimos trabajando duramente para poder llegar a una modulación muy precisa que funcionase tanto en el interior del aparcamiento como en la parte exterior de los propios puestos de comercio. Aquí vemos la sección de esta idea como de planta enterrada, donde tenemos los extremos, donde tenemos la rampa de salida y de entrada y salida, y esta sería la sección por los puestos y esta pieza como de entrada, ¿no? Y esta sería la sección por la zona como interior, que es la que uno utiliza para poder llegar a ese interior del mercado, ¿no? Esta sería como una imagen que resume un poco toda esta idea del paso transversal, ¿no?, que para nosotros es muy importante poder hacer como una especie como de espacio exterior cubierto público, donde podíamos atravesar a través del mercado estas cubiertas que solamente se ciegan aquí, porque es como el punto donde marcamos la entrada para poder llegar al mercado sin que uno le llueva, pero todos estos espacios exteriores son como espacios exteriores filtrados por la luz y modulados por esta estructura a modo como de ensamblaje, ¿no?, de vigas prefabricadas de hormigón. Este sería como el puesto interior, donde realmente, pues con esta idea también de como ventanas de triforio, ventanas como laterales en altura, pues permitían también una ventilación cruzada y permitían una máxima utilización de la luz en relación a este puesto de explotación. Pedían una serie como de diseño de puestos y bueno, y entonces también pensamos en darle una especie como de unidad en relación a esta idea como de los puestos, de generar una misma imagen, pero con distintos tipos de vitrinas, y también pedía una serie como de cámaras frigoríficas que bueno, estaba desarrollado en función de esa necesidad. Esta sería como la visión opuesta que hemos visto antes de la entrada, pero ya dentro del mercado, en esta especie como de gran calle gourmet, donde los puestos se colocan perpendicularmente a este espacio. Y aquí lo que comentaba antes, con esta especie como de esquema casi como de bioclimática o sostenibles, tan sencillo de poder utilizar la ventilación cruzada y utilizar esta idea como aparecía en la guardería, este espacio como más bajos para poder comprimir y meter instalaciones de impulsión de aire, ¿no? También se pedía una especie como de crecimiento del propio mercado y se plantea pues como demoler
sobre este espacio como gran, sobre el interior, pues se genera un nuevo techo, y este techo se levanta para producir la nueva ventana de entrada de luz lateral, ¿no? Con lo cual estaba todo modulado para poder seguir creciendo, ¿no? Esta idea de casi de sección constructiva, donde realmente vemos el muro existente, que es este, ¿no? Donde aparece una nueva estructura retranqueada de ese muro, una nueva cimentación que se une para generar una nueva estructura que se apoya sobre ese muro y que, a través de unas vigas prefabricadas de hormigón y unas losas alveolares, podemos construir este mercado de una forma rápida y así enteramente prefabricada, y unas cubiertas de chapa de zinc que establecía este idea como de cubierta plana, y a través de establecer también como de travesaños de aluminio, ¿no? Que introducían esta idea como filtrada también de la luz. Y nada, estos son los paneles, un poco eran 2 paneles resumen, y para que veáis un poco esta imagen ya final, que es la que realmente tuvo mucho más, como la que sintetiza toda esta idea de este espacio híbrido intermedio que es tan propio de nuestra arquitectura hispano-musulmana, ¿no? Ya por último, no sé cómo voy de tiempo, pero contar el edificio de 73 viviendas de Málaga de alquiler, que lo tenéis por allí cerca, ¿no? En la ciudad. Es un edificio que surge en este día como de expansión de la ciudad hacia la zona oeste, ¿no? O norte, sí, oeste, del propio desarrollo urbano de Málaga, donde estaba, en esa época industrial, había pues muchas fábricas, ¿no? Y chimeneas que, de hecho, todas están protegidas por el patrimonio industrial andaluz, y que bueno, en este caso, esta chimenea que veis a la derecha es la que permanece al lado junto al edificio, y es un poco la culpable de que el edificio sea como es, ¿no? Porque es un poco la herencia esa industrial que nos ha dejado este vestigio, ¿no? Como sabéis, en el paseo marítimo pues quedaban 2 solares vacíos, que era este, el R7 y el R6. Curiosamente, es curioso, ¿no? Este como del urbanismo, que ha planificado siempre como edificios gemelos, ¿no? En los que veis como a la derecha son pareja de edificios gemelos, estos que están a la izquierda, R4 y R5, son pareja de edificios gemelos, R2 y R3 también. Pero el R6 y R7, que eran del mismo propietario, pues bueno, por la crisis, pues dejó de pertenecerle el R6 a un propietario, otro se quedó con otro, y el banco malo, pues la crisis absorbió esto y se desarrolló. Y al final, si os fijáis, allí son como 2 edificios, bueno, idénticos, pero bueno, idénticos en su volumen capaz máximo, pero después diferentes, pero que es como la consecuencia de la crisis, ¿no? Como si fuesen hermanastros, ¿no? De misma madre, que el urbanismo, y de distinto padre, ¿no? Que quizás el que lo ha diseñado, distinto estudio de arquitectura, ¿no? En ese sentido, bueno, pues tenemos el edificio que tuvimos suerte de hacer nosotros, que es este de aquí de la derecha, que es el vinculado a la chimenea. Pues eso para nosotros era importante dibujarla. En una persistencia muy importante o muy contundente allí, que no podía dejar de aparecer, ¿no? Incluso que el proyecto trata como de utilizar en este día como de vestigio, ¿no? Del propio material del ladrillo, que para el origen del proyecto era súper importante. De hecho, esta idea de la chimenea siempre aparece en los croquis, como esta idea como buscar un edificio abstracto, ¿no? Que dialogase con este elemento de ladrillo, donde realmente lo que se procuraba era como hacer un nuevo edificio, vamos a decir, sería fuese un edificio que, bueno, que fuesen viviendas, pero que no pareciesen viviendas. Quizás el reto fundamental en ese grado como de abstracción, poder como jugar con una especie como de doble trama, una trama horizontal y vertical, que también atendiese como si fuese una especie como de radiografía de la tipología interior, ¿no? O sea, vemos el tipo que hay dentro en función de la greca, ¿no? Cuando es cambiante. Y esta sería un poco la idea de la planta, ¿no? Donde tenemos el salón, que está como aquí, la terraza, que siempre tiene que estar mirando al mar, por eso un poco también cómo se orientan las plantas, y la cocina, que podía tener esta relación dual para poder salir a la terraza, salir al salón. Algunas cocinas se hacen abiertas al final, pero con un lavadero vinculado también a esta idea como de envolvente de piel, que es la que
intentamos como preservar siempre, ¿no? Esta idea como que el lavadero tuviese como contenido también ese grosor de cerramiento que hiciese como tener una materia distinta, ¿no? Este sería como una planta esquemática, un edificio aparentemente tiene 2 patios, pero no es simétrico, y este sería un poco un dibujo algo más, donde el diseño estaba desarrollado con esta idea como de jugar con 2 tipos de huecos, un hueco grande, que es el hueco del salón, la terraza, y un hueco ya mucho más vertical, más reducido, como más pequeño, que es el hueco. Este sería un fotomontaje que hicimos para esta propuesta inicial, que fue un concurso restringido, y la imagen final, que una idea como de buscar en esta imagen inicial, se intenta hacer en ladrillo, o sea, que la búsqueda de ya casi no era como una obligación, ¿no?, a poder hacer el edificio en ladrillo, pero al final se hizo en otro material, un hormigón prefabricado, porque realmente ya contar el proceso ahora más adelante era lo que tocaba, ¿no? En ese sentido hicimos una maqueta como de trabajo, en esta idea también como de trabajar con la madera de balsa en distinta dirección, de realmente, pues lo que decía antes, es una especie como de radiografía, los tipos, cuando cogen una posición u otra, es que el tipo cambia y pasa a ser uno en planta o el medianero siguiente o el contiguo, van alternando, se van como cambiando, y es una planta también muy movida porque la idea es que el edificio fuese de alquiler, con lo cual la variedad tipológica tiene que ser muy alta, y en ese sentido el proyecto pues tiene 73 viviendas. Yo creo que a lo mejor hay 2 o 3 iguales, pero todas son distintas, ¿no? Con lo que supone eso de un sobreesfuerzo añadido, ¿no? El sótano del aparcamiento sobresale respecto a la huella del edificio hacia una plaza lateral, y se utiliza un sistema de forjados contrapeados que optimizamos bastante bien, porque en ese recorrido de medias plantas metemos las rampas, ¿no? Hacia la fachada trasera, evidentemente, pues es una fachada mucho más sencilla, porque realmente no vemos el mar y se procura como que sea mucho más abstracta, ¿no? Esta idea como de, como veis, de que los tipos cambian, ¿no? Que veis como esta idea como sombreada oscura, que es la cocina, lavadero, el salón, extensión con la terraza, y la vivienda pues se establece con una zona de día y zona de noche muy claras, que van cambiando, ¿no? Como habéis visto en la sección, se introduce estos 2 patios, que son patios que se cubren con una montera para darle esa también como de recorrido, como de corrala de vecinos, ¿no? Como de que en esa también transición de entre el dentro y el fuera es necesario. Y estamos un poco buscando esta idea de materialidad del ladrillo, y empezamos a hacer pruebas, ¿no? Con el proyecto de ejecución se hicieron 2 proyectos de ejecución, uno en ladrillo y después otro en hormigón prefabricado, ¿no? Hicimos una especie como de pruebas, ¿no? De esquina, ¿no? Como fuimos a la casa Malpesa, trajimos varios tipos de ladrillo, empezamos a hacer un banco de pruebas y nos dimos cuenta que esta vibración no se conseguía con la llaga, ¿no? Ni poniéndolo en vertical, pues fuese la llaga vertical, sino se conseguía con esta idea como de volar o desplazar una hilada respecto a la otra, ¿no? Al final, esta idea de buscar una hilada respecto a la otra, empezamos a probar y realmente se conseguía el efecto que queríamos. O sea, que eso era un poco el descubrimiento de hacer un fotomontaje, un collage, una especie como de maqueta de material. Nos dimos cuenta que al final el ladrillo puesto así era como lo que queríamos, pero realmente no podíamos hacerlo así porque sería costosísimo, sería imposible. Cuando tenemos llaga vertical, el ladrillo tendría que ser macizo, porque un ladrillo normal pues tiene agujeros, ¿no? Tiene un límite de tolerancia con el borde muy escaso, y estableció una complejidad que empezamos a estudiar otras alternativas, ¿no? La del GRC, como el hormigón prefabricado aligerado con fibra de vidrio, y inventamos una prueba, ¿no? Con esta idea como de encofrado, como de madera, ¿no? De madera de EDM, que empezamos como a estudiar los grosores. Este era un grosor definitivo, porque el grosor definitivo tenía 13 centímetros, pero hicimos pruebas intermedias donde el color empecemos como a conseguirlo, y esta idea como de la propia trama, cuando se pone tanto en vertical como horizontal, pues era interesante, ¿no? Incluso podíamos producir esta idea como de calado en la propia greca para producir esto, para que se estudiasen los lavaderos, ¿no? Y realmente, bueno, pues cuando se producía
y se mojaba, pues incluso el color cambiaba, ¿no? Y fijaros en este vídeo, pues como al final, incluso la incidencia solar, pues se ve como cambiante, ¿no? El propio color, ¿no? Y como la vibración de propio panel van apareciendo en las propias hendiduras de los propios lavaderos, ¿no? Aquí hicimos unas pruebas de, como de calado, no el definitivo, pero era una prueba intermedia, ¿no? Y nada, y con eso nos fuimos a la obra y a la chimenea que estaba cerca y empezamos a hacer pruebas de color. Fijaros qué color más distinto, ¿no? Había, ¿no? Pero claro, lo que estaba en un panel pequeñito, nos lo llevaba allí, cambiaba mucho. Incluso lo mojábamos, lo poníamos alrededor de otro edificio que había hecho de ladrillo. Fuimos a otra fabricante, que fue al final definitivo, porque no fue el que hizo la prueba inicial, y con otros colores, porque tenemos que salir de dudas, y al final el color que elegimos está aquí, ¿no? Vosotros diréis que el color es el del medio, pero al final el color que se hizo es el de la derecha, era una especie como de pieza salmonada que cuando coge tamaño y altura y volumen se transforma. O sea, lo bonito de este material es que cuando también coge la sombra arrojada del propio color sobre sí misma, pues se oscurece, ¿no? Entonces fuimos este fue como la pieza definitiva. La mojábamos a ver cómo se comportaba y todo esto, pero creo que al final el resultado era un poco distinto cuando veníamos una pieza de gran tamaño y empezamos a colocarlo en esta idea como decíamos antes, de volverlo hacia el interior de las terrazas, generar la pieza como a la izquierda del lavadero, que estuviese como calado y que diese esta imagen como de construcción que se tenía que hacer como de fuera hacia adentro, ¿no? Sellando la junta o colocando los paneles en esa idea como de ensamblaje, ¿no? Nunca os he dicho así muy tectónico, una nueva forma de ensamblar piezas conjuntas secas. Y el edificio empezaba a crecer y a tomar un carácter pues distinto, más esta idea como de abstracción pura, hasta que llegamos a la imagen final, ¿no? El edificio, como decía antes, surge con esta idea como dijimos de hermanastro, ¿no? Como condicionada por un volumen capaz y también huyendo de referencia, ¿no? Fijaros aquí que no es que la foto esté trucada, sino que no hay ningún zoom de ventilación, se cuidaron mucho los castilletes, se intentaron situar de una forma estratégica para que fuesen lo menos visibles posible, ¿no? El edificio pues dialoga, ¿no? Como hemos dicho antes, con esta imagen de que el color es cambiante en función de la luz, ¿no? En función como del tipo, como estáis viendo que va como volteándose. Las celosías pues van como también calándose en esa relación, pero que el edificio pues tiene como vida propia en el sentido de que a las distintas horas del día pues coge tonalidades pues muy cambiantes, muy diferentes, ¿no? Creo que eso establece este nuevo punto como de riesgo, ¿no? El edificio o la propuesta fue arriesgada porque era una nueva forma tectónica de poder construir un ladrillo así con un sistema prefabricado del siglo XXI, que era el nuevo panel prefabricado de hormigón. No era imitarlo tal cual, sino era dar un salto tecnológico en esta idea de poder comprender que era un edificio de viviendas, pero que no queríamos que apareciese en vivienda, ¿no? Al interior, esta idea como cromática se vuelve blanca, con la misma idea de una chapa muy barata, grecada, también blanca, que establece esta dualidad del corredor unido o protegido por una especie como de montera que hace que este espacio intermedio también sea un espacio de la vivienda, ¿no? O sea, que no solamente desde el portal hasta la vivienda de meter un ascensor, sino que hay un portal, hay un espacio de descompresión, hay un recorrido por el patio y uno llega a su vivienda. Que también esos espacios son saludables, son necesarios en nuestra arquitectura y creo que también enriquecen también la relación como de convivencia con el propio vecino, ¿no? Y luego lo que es la habitación principal, el salón en la que se relaciona con el mar siempre, esta idea como de cocina cerrada o abierta, en este caso, por ejemplo, la cerrada, la aquí abierta, con esto también en función de que el lavadero se incorpora en ese espesor del propio cerramiento con la idea agregada, ¿no? El edificio también se asoma al mar y aquí a modo casi como de juego, como de todas las plantas como se van cambiando y van superponiéndose. Los alzados igualmente
las trabajamos para poder darle un lenguaje parecido al de la chimenea. Y la sección constructiva, que quizás no es el momento ahora, porque yo creo que voy pasado de tiempo, bueno, pues fue también una investigación material importante y casi como de máster avanzado, ¿no? Para poder hacer esto realidad, ¿no? El patio con la montera también, el cerramiento, los pasillos de distribución y la planta constructiva, que también era muy importante. Yo creo que para los estudiantes es más importante una planta constructiva muchas veces que una sección constructiva, ¿no? Porque realmente es donde uno decide, donde se alinean las capas de la del propio proyecto. Y bueno, y aquí era un poco también esta imagen como distinta, ¿no? De iluminación también exterior de la propia terrazas, que van jugando también con esa direccionalidad de la propia griega, son cambiantes en relación a esta disposición de la tipología, ¿no? Y casi este punto como de hermanamiento entre el propio panel, la propia chimenea industrial protegida, y que gracias a ella un poco es la culpable de este proyecto, ¿no? Y esta idea también del portal, como decíamos antes, que incluso se encuadra con la chimenea como punto focal y que sirve como de referencia para poder introducir este nuevo material al interior, las paredes, al techo es blanco, como pues serían como los patios que tendríamos arriba, y el suelo, vamos, un granito negro que tiene relación con esta idea también como de vuelta como a lo que es el garaje, ¿no? El garaje que en esta idea como también de transparencia de la puerta del portón establece también esta como sinceridad constructiva, donde el panel en este caso se deja al aire, ¿no? El panel del GRC con una puerta calada de chapa que juega esta idea como de carpinterías como grises y que al interior se forra con esto también como de chapa como si fuese el encofrado de la propia panel de hormigón y que al interior bueno, pues se manifiesta con esta idea como de forjados contrapeados que veíamos antes, ¿no? En esa maqueta, que se cuentan también esta idea como de sección, como de que al final el propio aparcamiento tiene que tener también una condición pues saludable de espacio, ¿no? Que sea que tenga una calidad por lo menos espacial y no sea un sótano oscuro, ¿no? Si tuviese esta sensación. Y por último un vídeo, creo que por aquí un vídeo, y con esto cerramos. La dijo. Bueno, pues hasta aquí todo. Muchas gracias.